Gracias, hermano. Paz a vosotros. Vamos, hermanos, esta tarde de sábado a platicar acerca de la palabra de nuestro Dios y vamos a iniciar con un texto que vimos en la mañana. No les voy a dar la cita porque ustedes ya lo escucharon. Este texto dice que el pueblo de Israel fue elegido por gracia, elección de gracia. ¿Se acuerdan dónde estaba ese versículo? Lo leímos en la mañana, así que voy a invitarles que abran su Biblia y encontremos este mismo versículo que tuvimos en la mañana. ¿Y cuál es, hermanos? Romanos, exactamente. Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en Romanos, capítulo número 11, y vamos a recordar estos mismos versículos que leíamos en la mañana para ahora tomar este segundo tema de esta tarde de sábado. Dice así, el capítulo número 11 de los Romanos, y vamos a comenzar en el versículo número 3, y dice así, leamos juntos. Señor, a tus profetas han... ¿Sí estamos ahí, hermanos? Romanos 11, versículo 3. Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Y en esta parte de la Biblia vemos algo que el concepto bíblico es un poquito diferente a como lo leemos en otros lugares. Cuando nosotros decimos alguien ha sido elegido, por ejemplo, cuando una persona en algún lugar es elegido por alguna circunstancia y es tomado en cuenta de esa forma, se dice es elegido para este puesto, para esta situación, para esta actividad que va a realizar. Pero, hermanos, en la Biblia tiene un matiz adicional. Para ser elegido, no solamente es que Dios lo designe, sino tiene que también tener un trabajo de quien es designado. Así que entonces, en el versículo que leíamos, el anterior, dice en el versículo número 4, ¿mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres. Esa es decisión de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la decisión del ser humano, de la persona? Dice la siguiente parte del texto, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces veamos cómo en una elección bíblica existen las dos cuestiones. Lo que es la designación de Dios, porque dice, yo dejé a estas personas para que no estén con Baal, pero también está la decisión de la persona, porque dice, yo decidí. Y vean en qué momento y qué circunstancia. En el tiempo de Elías que vimos aquí, había toda la nación, la mayor parte del país, adoraban a Baal. Era una costumbre, era ya una forma de pensar, una doctrina que tenían, y estar en contra de lo que se instituía como país era difícil, estar en contra de eso. ¿Qué vemos aquí? Vemos precisamente que dice, Dios permite y el hombre también debe hacer una actividad, estar en su posición de decir, aunque todos crean en Baal, yo voy a estar con Dios. Y entonces dice este versículo, ellos no han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Qué decimos? Que para que Dios tome una elección y elija a una persona, esa persona también debe hacer su parte. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y lo vamos a ver con estos versículos. Dice Deuteronomio, capítulo número 30. Vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar la palabra de nuestro Dios que nos dice de la siguiente manera. Deuteronomio, capítulo número 30. Dice en el versículo número 10. Capítulo 30 de Deuteronomio. Y el versículo 10 nos va a hablar de lo mismo. La respuesta, la actitud, la manera de decir, Dios eligió al pueblo, pero también el pueblo tenía que responder de esta manera. Versículo 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el versículo 11, porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar,
para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos los traiga y nos los represente a fin que lo cumplamos? Y entonces dice, mira, a ver, ¿qué necesitas? Dios elige, pero el hombre también toma su decisión. Puede, como ya vimos en la mañana, estar cerca de Dios o alejarse. Es una decisión personal. Aquí el verso dice, y si alguien dijera, oye Dios, pero es que el mandamiento que tú me dices, pues está muy lejos. ¿Quién va a ir al cielo para que me lo traiga? Alguien puede decir, está muy lejos, está en el fondo de la mar, ¿quién va a ir por él? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Está en tu propia decisión. Versículo siguiente, número 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y en dónde más, hermanos? Y en tu corazón, para que la cumplas. Así que entonces, todos los que vimos, que son elección de gracia, esos 144,000, ¿qué tuvieron que hacer? Algo también de su parte. Ejemplo, Mateo, ¿hizo algo? ¿Qué hizo? Siguió al Señor. ¿En qué circunstancia? ¿A qué se dedicaba Mateo? Era cobrador de impuestos. ¿Ganaba bien? Por supuesto. ¿Y qué hace Mateo? Deja el trabajo y dice, ¿qué cosa, hermanos? Voy a seguir al maestro. Y entonces hace eso. Pedro, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba? Era pescador. ¿Qué hizo? Deja eso y Jesús le dice, mira, te voy a hacer ahora pescador de hombres. Pero ahora vamos a algo más profundo. Pedro, ¿le costó trabajo seguir al maestro? Por supuesto. ¿Cómo era Pedro? Una persona difícil, fuerte, enojona. Se parece a algunos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Le decían esto y él ¿qué decía? Lo contrario, hermanos. Le decían, vete por este camino. No. Le dijeron en una ocasión, mira, ¿sabes qué, Pedro? Camina por el mar. Ven, porque vio que podía Jesús caminar en el mar. ¿Y qué pasó con Pedro? En el momento dio el segundo paso, pero ¿qué pasó después? Su humanidad lo hace que caiga y entonces en el agua se hunde en el mar. Lo mismo le pasa, tristemente, cuando de lejos ve al maestro. Lo tienen preso. Está, hermanos, en una situación en la que todo mundo lo tiene acosado y lo ve de lejos. El maestro se voltea y lo ve. Y hay un momento en el cual los dos se cruzan la mirada. Y en ese momento, hermanos, Pedro sabe que ha hecho algo incorrecto. ¿Qué hizo, hermanos? Había negado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es Dios elige. Porque cuando a Pedro le dice Jesús, dime quién soy, lo vimos la semana pasada, ¿qué respuesta dio Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado. El tema de hoy es precisamente esto, hermanos. ¿Cómo ser bienaventurados a pesar de nuestra humanidad? ¿Cómo recibir una bienaventuranza a pesar de que somos seres humanos con muchas situaciones, como mismo Pedro? ¿Qué se necesita para que haya bienaventuranza? Dos cosas. Que Dios elija y que el hombre responda. El pueblo de Israel, los profetas y los apóstoles son elección de gracia. Ya lo leímos, ¿sí o no, hermanos? Dios los elige y ellos hacen el trabajo que corresponde. Eso es el pueblo de Israel. Ahora les pregunto a ustedes, que están sentados aquí tranquilamente, ¿verdad?, escuchando la palabra. ¿Han sido elegidos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo le llamamos a esta elección hacia nosotros? De la misma manera. ¿Es una elección de qué? De gracia. ¿Quiere decir entonces que Dios en algún momento decidió que estuviesen sentados en este lugar? Claro que sí. ¿Y qué hicieron ustedes? Responder. Y dijeron, yo sí quiero estar aquí. Si ustedes hubieran dicho, no quiero estar, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, estuviesen haciendo cualquier otra cosa. Dice la Escritura que un ser humano también es elegido. A veces ocupa un término complicado, le llama predestinado, y así lo han escuchado. Pero predestinado significa, yo te elijo y tú respondes. Vean dónde está esto para nosotros. Ya vimos en el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora nosotros como gentiles. Efesios capítulo número 2 nos dice así. Vamos a abrir la Biblia, hermanos,
Y vamos a encontrar esta parte de la Escritura en Efesios, capítulo número 2, y voy a invitarles a que leamos desde el versículo número 1. 2 de la carta a los Efesios, versículo 1, dice así: y de ella recibisteis, ¿quiénes? Vosotros, paréntesis hermanos. ¿A quién se refiere Pablo con vosotros? A los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo fue apóstol ¿de quién? De gentiles. ¿Cuándo lo aprendimos, hermanos? Bueno, hace mucho, pero en la mañana lo recordamos, ¿no, hermanos? Así que entonces Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Y qué nos dice a nosotros? Nos dice el versículo 1. Y de ella recibisteis vosotros, que como gentil, ¿cómo estabas? Muerto en delitos y pecados. A ver, hermanos, ustedes, antes de venir a la iglesia, ¿cómo nos encontrábamos? Muertos. ¿Por qué? Teníamos una forma de pensar diferente. ¿Quién era nuestro Dios? Hermanos, teníamos muchos, ¿verdad? Uno de ellos era pensar que Dios era el mismo que Cristo y el mismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama a ese tipo de Dios? Una Trinidad. Pero había otros dioses. Había quien su Dios era el dinero, era el poder, era el trabajo. Había muchas otras circunstancias y muchas variantes ante eso. Y entonces dice la Biblia, mira, tú estabas muerto en vuestros delitos, en tus delitos y tus pecados. Versículo número 2. Que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Muy claro el 2. Eras un hijo de desobediencia, igual que todos los demás. Cuando Dios te elige y tú aceptas, ¿qué haces? Rompes ese ciclo. Y entonces dice el verso número 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, también como quienes, como todos los demás. Hermanos, ¿conocen ustedes hijos de ira? A ver, ejemplos. Dicen, por supuesto que sí, ¿verdad, hermanos? El hermano Marcial dice, bueno, yo todavía estoy en el proceso. ¿Conocen hijos de ira? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo cuáles? Dice el verso, éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Todas las personas que no tienen a Dios, ¿cómo actúan? Hermanos, puede haber gente buena, cierto, no dudo que pase eso. Pero también la naturaleza del ser humano hace que respondamos, que nos enojemos, que ante cualquier pleito saquemos nuestra naturaleza, hermanos, y entonces explotemos de una manera incorrecta. Y dice la Biblia, así éramos. Pero ¿qué pasó? Dios volteó y nos eligió. Una persona que no conocía la iglesia, por alguna circunstancia, conoce la palabra de nuestro Dios. Y hemos tenido casos de muy diversos tipos. Ha habido personas que conocieron a alguien más. Ha habido personas que están en el metro, se acerca una persona, les habla de una iglesia, conocen una iglesia y después conocen otra iglesia por eso y después llegan aquí. Ha habido aquí en la iglesia, o tenemos personas que no llegaron primero acá, llegaron primero a otra iglesia, luego a otra y finalmente llegaron aquí. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Elección de qué? De gracia. Es un momento de gracia. Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros y nos trajo y estamos aquí. Una persona incluso que ha nacido, sus papás nacieron en la iglesia, aún esa persona, hombre o mujer, ha sido elegido por Dios. Y uno dice, bueno, es que me trajeron mis papás. Pero no, hermanos, cuando esa persona cumple mayoría de edad o desde antes, elige si quiere estar aquí o no quiere estar. ¿Nos ha pasado o no? Hermanos, es una elección. Y en la elección es, Dios pone y nosotros hacemos nuestra parte. Miren lo que dice el verso. Voy a leer ahora. Verso número 4, versículo 4. Empero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice el verso? Por gracia sois
salvos. Y aquí es donde nosotros entendemos, ¡qué maravilla! Si estoy sentado aquí, no ha sido por una decisión solamente mía. He sido hallado en gracia, ¿por quién? Por Dios. Es una elección de gracia. Por gracia sois salvos. Y cuando Dios nos elige, hermanos, dice el versículo siguiente, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ya nos queda claro. El pueblo de Israel lo escogió y lo vimos en la mañana. Lo escogió porque hizo una promesa a los padres. Cuando va con el pueblo dice, mira Israel, tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y no hay ningún pueblo mejor que tú. ¿Por qué? Porque te elegí por tus padres, por Abraham, por Isaac. Y eres una elección. Y los que sí hacían las cosas bien, una elección de gracia. Nosotros, cuando llegamos a la iglesia y que no conocíamos la iglesia, dice este verso, solo por gracia de Dios. Alguien puede decir, es que yo antes en el mundo era bueno y entonces Dios vio que era pues más o menos bueno y me trajo acá a la iglesia y entonces merecí estar aquí. ¿Qué dice el verso? No, porque tenías muchísimos defectos. Si no era uno, era otro. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que la elección es divina. La elección es divina. Cuando Dios elige a su pueblo, lo elige de esa manera. Cuando Dios elige a alguien para venir a la iglesia, ¿quién lo elige? Dios. Pero ya vimos, el pueblo de Israel tenía que hacer su contraparte. Si lo elegían, pero él no hacía nada, ¿qué vimos en la mañana? ¿Qué hace Dios? Lo desechó. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no hacemos nada, después de que ya nos trajeron, ¿qué va a ocurrir? Nos van a desechar igual. Por eso, muchos cristianos, hermanos, toman este versículo y dicen, ya me salvé, ya estoy en el reino, por gracia fui, ¿qué? Salvo. Y nosotros decimos, no has comprendido. Sí te salvaron, pero ¿de dónde estabas? Y te trajeron aquí. ¿Ahora qué te toca? Tu parte. Y entonces les falta leer el siguiente verso, el número 10. Dice así, porque somos hechura suya y somos criados, cuando queremos en Cristo, somos criados ¿en quién? ¿Qué significa criar? Tener ¿qué? Una mamá, ¿no, hermanos? Que nos ayude a crecer. ¿Quién es nuestra madre en este caso? Cristo. Ella es Él el que nos está criando. Y entonces dice el verso, somos criados en Cristo Jesús, pero ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Este verso se les olvida leer a muchos cristianos. Leen hasta el versículo número 9 y dicen no por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso es cuando te trae. Y cuando ya estás aquí, eres criado ¿por quién? Por Cristo. Antes ni siquiera, porque no ni siquiera creías en Cristo. Pero cuando llegas, ¿quién te cría? Cristo. Y dice el verso, y si ya estás aquí y eres siendo criado, ¿qué tienes que hacer? Buenas obras. ¿Qué obras? Las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo le llamamos a esto? Justicia. Hacer justicia. ¿Por qué? Tanto en el Antiguo Testamento con los israelitas como nosotros, hacer lo que Dios nos pide se llama justicia. Y entonces, cuando alguien hace bien la justicia de Dios, se le da una felicitación. ¿Cómo se le llama en la Biblia a una felicitación? Bienaventuranza. Es una felicitación. Y entonces dice Deuteronomio, capítulo número 6. Vean cómo la palabra de Dios nos lleva a este punto. ¿Cómo se obtiene una bienaventuranza?
¿Cómo nos felicita Dios por lo que hacemos? Con lo que dice el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo número 25. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: y tendremos justicia cuando cuidáramos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces ya nos queda claro, el pueblo de Israel fue bienaventurado, pero no todos. ¿Quiénes? Los que hacían justicia. Y cuando una persona hace justicia, ¿qué hace Dios? Te da una bienaventuranza, te felicita por tu buen trabajo. ¿Por qué? Miren, la palabra bienaventuranza se llama también macarismo, así se dice. Es un género literario, una manera de expresar que es felicitación a las personas que por tener una cualidad o una forma de conducta están ligadas con Dios y son felicitadas por Dios. Entonces, les pregunto, hermanos, ¿Dios los ha felicitado? ¿Les ha dado una bienaventuranza? ¿O no es así, hermanos? Entonces, cada vez que hacemos algo bien, Dios nos brinda una de ellas. Vamos a ver ejemplos. Deuteronomio, capítulo número 27. Vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios en algunos ejemplos de estas bienaventuranzas. Cuando Dios nos dice, bien, esto es un buen trabajo que tú has realizado. Capítulo 27, versículo número 1 dice así. Capítulo 27, versículo número 1 dice: y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy, y será que el día que pasares el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Versículo 4, será pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo te mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás, ¿con qué, hermanos? Con cal. Capítulo 28, versículo número 1 dice: y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. ¿Qué dice Dios? Mira, ya nos entendimos, te elegí, pero ahora tienes que hacer tu parte. Si tú lo haces, entonces voy a hacer otra parte más contigo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a felicitar. ¿Y cómo dijimos que se llama esto? Te voy a dar una bienaventuranza. Te voy a decir que eres bendito. Y en manera te voy a bendecir. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué va a pasar? Te van a alcanzar cuando tú oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces no es gratis, como muchos piensan. Ya llegué al reino, ya estoy en el cielo. Así piensan los cristianos. ¿Qué dice este verso? No, ¿qué tienes que hacer? O escuchar y oír. Y cuando lo logres, entonces viene la bendición. ¿Cuáles? Versículo número 3. Bendito serás tú si vives, ¿en dónde, hermanos? En la ciudad. Pero ¿qué pasa si vivo en el campo? ¿Qué dice el verso? Bendito tú en el campo. ¿Qué más? Bendito el fruto de tu vientre. Y si no tengo hijos, ¿qué dice el verso? ¿El fruto de quién? De tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. ¿Qué está diciendo Dios? Te va a bendecir. Te va a bendecir teniendo familia. Si no tienes familia, también hay otra manera de bendecirte. ¿A través de qué? Del trabajo, de lo que nosotros hacemos todos los días. De sentirnos benditos y decir, recibí esto porque fue una felicitación ¿de quién? De Dios. ¿Cómo nos sentimos en el trabajo? Cuando, hermanos, nombran a alguien que es el empleado del mes y nos toca ser nosotros. ¿Qué decimos, hermanos? Pienso inmediatamente, ¿y cuánto me va a tocar esta quincena, verdad? O este mes. Y, hermanos, decimos, nos van a felicitar por algo. Qué bien se siente recibir una felicitación.
Qué bien se siente recibir una felicitación ¿de quién? De Dios. Trabajas, lo que a ti tú te guste dedicarte, vas a tener bendición. ¿Qué más dice el verso? Versículo 5. Bendito tu canastillo. Quiero preguntarle, mi hermana, ¿qué es canastillo? ¿Sí? ¿A qué se refiere? A la comida, hermanos. ¿Qué dice? Bendito lo que comes e incluso, ¿qué cosa? Lo que te sobra, dice el verso. Bendito tu canastillo y ¿qué más, hermanos? Y tus obras. ¿No sienten bien, de verdad, cuando van en la calle y ven a una persona que necesita? Y hermanos, se sacan una moneda, se sacan un billete y se lo dan a esa persona que necesita. Y dicen, gracias a Dios yo tengo y le puedo compartir a alguien más. ¿Qué sentimos, hermanos? Hermanos, una maravilla. ¿Qué dice el verso? Bendito lo que comes y bendito lo que te sobra. Siguiente verso dice así, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos, ¿qué pasará, hermanos? Hay alguien que puede pensar, si Dios me bendice, no tengo enemigos. Pero este verso no dice eso. ¿Qué dice, hermanos? Que los vas a tener, ¿o no? Que no nos libramos de tener enemigos, pero esos enemigos nos van a hacer mal, pero como dice, llegan, están ahí, sí nos pueden hacer mal, pero ¿qué ocurre después? Que así como vienen por un camino, ¿qué ocurre? Se regresan por 7 caminos. Así que entonces, ¿esto cómo se llama? Bienaventuranza, es la bendición de Dios. Quisiera entonces invitarles, hermanos, ¿qué bendición entonces es poder recibir esta felicitación de Dios? ¿Cómo lo logramos? Esforzándonos. Hermanos, vengamos a la iglesia, escuchemos su palabra, cuidemos de cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter. Cuando lo hacemos, dice el verso, cuando pones en práctica los mandamientos, Dios te va a decir felicitaciones por esto. Imagínense, una persona que se dedica a vender, Dios la va a felicitar. ¿Por qué? Cuando vende, ¿qué ley hay para eso? Hay balanzas, ¿qué, hermanos? Justas. Si estoy vendiendo 1 kilo de algo, ¿qué tengo que hacer? De dar 1 kilo de eso. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a decir, mira, te voy a bendecir tu trabajo porque lo estás haciendo justamente. Si alguien ve en la Biblia un versículo que dice, hay que ayudar a la viuda, y uno ayuda a la viuda, ¿qué está haciendo? Cumpliendo con el mandato. Así que entonces, esto es de cotidianidad. No es solamente el sábado, es cotidianidad, es el vivir todos los días. Alguien dice, oye, es que esta persona es un hombre viejo, un hombre que me cuesta trabajo hablar con él, me desespera. Y entonces le grito, lo insulto. ¿Estoy incumpliendo un mandamiento? Por supuesto. ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien. ¿Cuál más? Dice, delante de las canas te levantarás. ¿Qué significa? Que si alguien tiene edad, debo de respetarlo. Había una ocasión en la cual un hombre era calvo. ¿Se acuerdan de un profeta, hermanos? Y que los jóvenes entusiastas salieron y seguramente como pasa, llega un joven, se burló de este profeta calvo y ¿qué ocurre? Que entonces el otro vio que se burló y ¿qué pasa? También, y el otro también, y el otro también. Y hermanos, el profeta se enoja y dice, miren, les va a pasar esto. ¿Qué les ocurrió? Exactamente, y acabó con ellos. Así que entonces, todo es retribuible con las acciones que tenemos. Así que nuestro Dios nos dice, si tienes incluso enemigos, van a ir por un camino, pero no pienses que no vas a tener enemigos, pero van a regresarse por 7 caminos de donde están. Versículo número 8. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y algo, hermanos, que me gusta muchísimo leer, dice el versículo, y en todo aquello en que pusieres tu mano. En algunas ocasiones decimos, oye, pero mi hijo quiere ser artista, quiere ser pintor, y a otro decimos, no, es que de eso te vas a morir de hambre.
Hermanos, ¿qué dice este verso? Que cualquier cosa en que ponga su mano. Hermanos, debemos de creer en nuestro Dios. Y si hago lo que Él me dice, no me importa lo que me dedique, mientras sea honesto, por supuesto. ¿Qué dice el verso? En toda obra de tus manos. ¿Qué más dice el versículo? Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, cada uno va a tener su propio lugar. Y ahí en donde esté, ahí va a recibir bendición del Creador. Versículo número siguiente, 9. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado. Pero tienes que tomar en cuenta esto. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esta no es una invitación a guardar los mandamientos por obligación. Aquella persona que haga algo por obligación, hermanos, no tiene sentido que guarde un mandamiento así. No tiene sentido a alguien que diga, bueno, yo lo hago para que Dios me bendiga. Tampoco tiene sentido. Aquella persona que dice, lo hago porque me conviene, entonces está haciendo un intercambio y entonces tampoco es válido. ¿Qué dice Dios? Cuando cumplas, cúmplelo con el corazón. Cuando cumplas, significa hazlo, pero hazlo porque crees que eso es correcto y verdadero. Si no lo estás haciendo así, por mucho que lo hagas, te vas a parecer a unas personas que eran del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había personas que cumplían con todos los mandamientos, hasta el mínimo detalle de ellos. Los ve Jesús y ¿qué les dice? Hipócritas, les dice hipócritas. Diezmáis el comino y hasta el eneldo, las semillitas más pequeñitas, separas 10 semillas y tomas una para Dios. ¿Eso es correcto? Decía Dios, sí, es correcto, pero ¿sabes qué te ha olvidado? Te estás olvidando de la misericordia y de la fe. Yo quisiera siempre, hermanos, cada vez que predicamos, el que nosotros no cumplamos los mandamientos por obligación. No sintamos que tengo que cumplir los mandamientos porque si no, Dios me va a castigar. Cuando pensamos de esa manera, ¿qué nos va a ocurrir? Hermanos, las maldiciones que vienen aquí adelante nos van a ocurrir. Y lo más triste es que si leímos unas 10 bendiciones, son como 20 o más las maldiciones. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué creen que es así? Porque Dios dice, mira, te doy todo para felicitarte por tu trabajo. ¿Y tú no lo haces de corazón? Entonces, ¿qué sentido tiene? Así que entonces, por eso, hermanos, es que siempre decimos, vengamos el sábado. Y si alguien siente que es por obligación, recapacite, reflexione, no deje de venir. Porque si deja de venir, es peor todavía. ¿Qué tiene que hacer? Reflexiono, pienso y digo, ¿por qué? ¿Por qué vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me trae? Y entonces, ahí va a generarse realmente un cambio, porque queremos estar bien con nuestro Dios. Y cuando lo logremos, hermanos, no va a haber lugar donde no encuentren una felicitación de Dios. Miren, por ejemplo, voy a mencionarles otros casos. David, Salmo capítulo número 1, nos dice la manera, lo conocen perfectamente, hermanos, de lo que significa para David este tipo de bendiciones de Dios y de que Él nos felicite por un buen trabajo. Capítulo número 1 de los Salmos. Dice desde el versículo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una felicitación de Dios y dice, te bendigo, te doy una bienaventuranza, ¿por qué? Porque tú no estuviste escuchando un consejo de alguien que sabías que era malo y dijiste, es malo, mejor no lo hago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? No estuvo en camino de pecadores, no fue con ellos. Y algo importante, no se sentó en una silla para ser escarnecedor, burlador, hiriente de alguien más. Y dice el versículo, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la recompensa? Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué pasa, hermanos? Y su hoja no cae. Qué maravilla es ver un árbol junto a un río. ¿Les ha tocado ver, hermanos? Y hemos visto árboles
En el desierto. Y hermanos, pobres árboles en el desierto que se tienen que subsistir por la poca lluvia que cae de vez en cuando. Pero este tipo de árboles, ¿qué pasa? Son frondosos, crecen, tienen lo que necesitan, dan su fruto en su tiempo. Versículo número 3 que leímos. Y todo lo que hace, ¿qué le ocurre, hermanos? Prosperará. ¿Cómo se le llama esto? Bendición. Voy, hermanos, a otra parte. Una cuestión que tiene que ver con una manera de nuestro Dios. Se llama exordio. ¿Han escuchado esa palabra? La palabra exordio es cuando alguien comienza con algo y es como el preámbulo, como lo inicial. Les voy a preguntar, ¿cuál fue el exordio de Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Qué fue lo primero que dijo? Las bienaventuranzas. Entonces, lo que dice Jesús es, Dios los va a felicitar si logran hacer lo que yo les voy a proponer. Y entonces su exordio es precisamente esto. Vamos a ir. Dice la Biblia, capítulo 5 de Mateo. Vamos a ir a esta parte de Mateo, capítulo número 5, que nos dice así. Capítulo 5, versículo número 1. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, la primera vez que hace esto, les enseñaba diciendo, ¿qué cosa dice? Dios los va a felicitar. ¿Qué es lo que ustedes están o deben o continúen haciendo? Lo siguiente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, si tienen un limpio corazón, Dios los va a felicitar. ¿De qué manera? Ellos van a ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal. Y aquí introduce su palabra. ¿Por causa de quién? De creer como yo les digo. Si hacen esto y creen como yo les digo, bienaventurados. Porque dice el versículo, claramente así como lo leíamos, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Eso se llama bienaventuranza. Así que, hermanos, Jesús nos invita a eso. Sus primeras palabras es, hagan, entiendan, conozcan, acérquense a Dios y Dios les va a extender una bienaventuranza. Y también lo van a tener porque van a encontrar una doctrina que va a revolucionar todo lo que tenemos nosotros. Cuando llegó Jesús, la misma gente judía lo escuchaba y decía, ¿cómo es posible? ¿De dónde aprendió tanta cosa? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Y hermanos, hubo tanto que se asombraban de eso. Y viene precisamente a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, le dice, miren, les han dicho a ustedes que cuando alguien los insulte y sea un enemigo, entonces ustedes se comporten como tal. Y dice Jesús, yo no. ¿Qué les voy a decir? Cuando ustedes encuentren a alguien que los insulte, no pongan tanto énfasis en eso. ¿Por qué se preocupan tanto porque alguien los ofende? No piensen en eso, piensen en otra cosa, pongan su mente en otro lugar, pongan su mejilla en otro lugar. No significa te voy a dar otro golpe, significa ¿por qué te preocupan todas esas cosas? Tienes que poner tu mente y tu corazón en donde realmente es importante. Y esa es la enseñanza de Jesús. Pon y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar?
Y todo lo demás, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar por añadidura. Por último, hay otras bienaventuranzas. ¿En dónde? En Apocalipsis. ¿Las han leído, hermanos? Miren, son 7. Increíble que la Biblia, hermanos, tiene 7 para muchas cosas. Y en la Biblia también hay 7 como bienaventuranzas, y son estas. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos rápidamente una por una de ellas. Apocalipsis. Abran su Biblia, hermanos, y leemos. Capítulo número 1 y versículo 3. Recompensa, felicitación de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Bienaventurado, ¿quién? El que lee. Y ya dijimos entonces, Dios elige, nosotros hacemos nuestra parte. ¿Qué nos toca hacer? Leer. ¿Cuánto tiempo leen en la semana? Pues leemos ya ni las noticias, ¿verdad, hermanos? Porque el periódico ya no se usa ahora, ¿verdad? Leemos el WhatsApp, leemos los mensajes que nos mandan, leemos lo de Instagram, ahí estamos muy atentos. Pero la Biblia, poquito la leemos, hermanos, ¿o no? ¿Qué dice el verso? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué pasa, hermanos? Está cerca. ¿Cuál es la bienaventuranza? Tienes que leer y vas a obtener tu recompensa. Siguiente, capítulo 14, versículo 13. Vamos ahora hasta el capítulo 14 y dice el versículo número 13, la segunda. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. De creer en Dios y en su Hijo Jesucristo hasta las últimas consecuencias, hasta que termina su vida. Si esta persona hasta que muere cree y hace lo que Cristo le enseñó, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado. Siguiente, capítulo 16, versículo número 15, es la tercera, dice así, 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Y qué nos dice? Bienaventurado, ¿pero quién? El que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién se le está dando esta bienaventuranza? Al que está atento, ve lo que ocurre en el mundo, analiza lo que está ocurriendo, lo compara con la Biblia y ¿qué dice? Ya estoy en los tiempos finales. ¿Y cómo está su mente? Velar no significa no dormir. ¿Qué significa? Estoy alerta, estoy atento, estoy listo y preparado para cualquier situación. Y entonces, bienaventurado si estás preparado. Siguiente, vamos a ir ahora al 19, versículo número 9. Dice así, versículo 9. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios, ¿qué son, hermanos? Verdaderas. Muy bien, requisitos para poder ser llamado a la cena. Bautizado, muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasaba cuando en la parábola dice, me llamaron a la cena, pero no estaba vestido adecuadamente? ¿Qué hicieron con ellos? Afuera. Así que, ¿qué se necesita? Si voy a ir a una boda, ¿cómo debo de ir? Vestido para la boda. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurado el que está en la boda, pero tiene las ropas necesarias para estar ahí. ¿Qué significa tener la vestimenta adecuada? ¿Qué son esto? Las obras que tenemos. Buena persona, cuidador de los demás, alguien que no se burla de los ancianos, una persona que es servicial, que ayuda en la congregación, que trata de que los demás se sientan cómodos, de no ser soberbio, y hermanos, todo ese tipo de cuestiones que son necesarias para la vida. Siguiente, capítulo 20, versículo número 6. Capítulo 20, versículo número 6. Bienaventurado y santo además el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad en estos. Los primeros serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán con Él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que entonces dice la Biblia, ¿cuál es la otra? ¿Llegar a dónde? Al reino. ¿Reinar con quién? Con Cristo, el que tiene parte en la primera resurrección. Muy bien, siguiente bienaventuranza, capítulo número 22, versículo número 6, nos dice así. Y Él me dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué nos dice aquí? Hay que conocer este libro completo y además el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una lumbrera en nuestra vida. Si conocemos Apocalipsis, ¿qué nos va a ocurrir? Cuando vengan esos acontecimientos, ¿qué va a pasar? Los tengo claros y completamente ordenados. Sé qué pasa primero y qué pasa después. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque voy a tener los elementos para poder guiarme a mí y guiar a los que necesiten en esos momentos difíciles de la humanidad. Último, capítulo número 22. Versículo número 14, y nos dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y ¿qué les pasa, hermanos? Y entren por las puertas de la ciudad. Así que la última bienaventuranza tiene que ver con la primera, con lo primero que vimos. Guardar las cosas que Dios nos dice, pero hermanos, nunca por obligación. Cuando ustedes sientan que están haciendo algo por obligación, cuando ustedes digan, yo guardo los mandamientos porque los tengo que hacer, solo porque los tengo que hacer, algo no está funcionando. Un hijo, cuando lo obligamos a que cumpla los mandamientos de Dios y lo obligamos a que lo haga, ¿qué va a ocurrir? Cuando crezca, ¿qué va a hacer? Se va a ir, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por decisión, lo está haciendo porque lo estamos obligando. Ninguna cuestión obligatoria la quiere nuestro Dios, ni de ustedes ni de sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarlo por decisión. Y hermanos, entonces, cuando lo logremos, esa es la doctrina de Jesús. Termino con esto. Voy a leerles las bienaventuranzas de Jesús, pero en esta nueva versión, que dice así: bienaventurados los que saben leer su corazón. ¿Qué les parece eso, hermanos? Bienaventurados los que saben leer su corazón, porque ellos están en el camino. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de su rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que viven la soledad del alma, porque ellos han recorrido la mitad del camino. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que saben, los que callan, los que saben callar, porque ellos serán ensalzados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los que saben sufrir el luto, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que son buscadores de la verdad, porque ellos serán recompensados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el Espíritu de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos tendrán la oportunidad de ver siempre a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser rectos, de ser justos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los humildes y los pobres de espíritu, porque de ellos son los tesoros del reino. Y bienaventurados todos los que puedan ser capaces de llevar esto como una recompensa en sus vidas. Hermanos, que Dios los bendiga. Que esta bendición sea un reconocimiento ¿de quién? De Dios, porque somos personas capaces de ser verdaderos hijos del Creador. Y que cuando diga la Biblia, bienaventurado, digamos, nuestro Dios me está felicitando. ¡Qué maravilla! Bienaventurados, y la bendición de Dios esté siempre en la vida de cada uno de ustedes. Paz a vosotros.